Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Se da inicio a la ceremonia de lanzamiento de la publicación Fresh Report 2025, Palabras de bienvenida, a cargo del Ministro de Relaciones Exteriores, embajador Elmer Schaller Salcedo. Muy buenos días. Muchas gracias por estar acá, sobre todo porque sí, nosotros los que trabajamos en el centro de Lima ya casi lo hemos olvidado, o como se dice modernamente, lo hemos normalizado. Pero venir al centro es todo un desafío que ustedes exitosamente han podido superar. Muchas gracias por eso. Señora Ministra de Comercio Exterior y Turismo, doña Desilú León Champén, querida Desilú, excelentísimos señores jefes de misión y honorables representantes de los organismos internacionales acreditados en el Perú, miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Perú, señor viceministro encargado de Relaciones Exteriores, embajador Jorge Raffo Carvajal, señor secretario general encargado de Relaciones Exteriores, embajador Augusto Salamanca, señor jefe de agromercado, don Luis Llanos Cabanillas, señor gerente general de Preciso y editor del Fresh Report, que es en realidad el momento estelar de esta mañana, don Luis Corbera Gálvez, señores directores generales y jefes de la oficina general, de las oficinas generales de la Cancillería, señores directores, señores representantes del sector privado e instituciones académicas. Veo acá a don Gabriel Amaro, nuestro querido amigo y hombre fuerte de AGAP. Señoras y señores, buenos días. Es en realidad muy grato para mí darles la bienvenida en esta sede para presentar la edición 2025 del Fresh Report, en sus versiones en inglés y en español. Un catálogo de la oferta del sector agroexportador peruano, elaborado por un socio importante del sector privado, como es la empresa Preciso, que desde su primera edición, el año 2017, ha contado con el activo apoyo de todos aquí presentes y, por supuesto, de esta Cancillería. Tenemos la certeza que este importante evento, que congrega a participantes del sector público, el sector privado y la academia, permitirá sostener un significativo diálogo sobre el panorama de las agroexportaciones peruanas, así como de sus perspectivas y sus desafíos. Todo ello con el objeto de aportar a nuestro objetivo compartido de promover el desarrollo sostenible del sector agrícola nacional. La agroindustria peruana es hoy uno de los principales motores del desarrollo del país. Creo que sin temor a equivocarme, que es en realidad la vedette y que responde pues a estándares comerciales internacionales de los más exigentes que hay, con gran dinamismo y gran innovación. La publicación que presentamos hoy contiene información actualizada sobre el sector agroexportador y su acceso a nada menos que 138 mercados internacionales. Asimismo, detalla los principales productos de exportación, los mercados de destino, las regiones y empresas productoras y exportadoras. El Fresh Report 2025 constituye un valioso instrumento para la promoción comercial que realizan en el exterior nuestras 144 embajadas y consulados y más de una treintena de oficinas comerciales que tenemos también en el exterior gracias al Ministerio de Comercio y Turismo. Por ello, precisamente, me es grato mencionar que durante la visita oficial que realicé a Arabia Saudita, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, hice entrega de esta publicación, la versión anterior, a las autoridades, a los presidentes de gremios, a los CEOs de empresas con las que sostuve reuniones. Vale anotar que solamente en alimentos, los países del Golfo, incluyendo por supuesto Arabia Saudita, tienen una importación
de más de 60.000 millones de dólares al año. Y nosotros como país, de manera directa, porque muchos productos peruanos llegan, sí, pero a través de vías intermedias, de manera directa, no llegamos ni a los 50 millones de dólares. Es decir, tenemos ahí un amplio campo por conquistar. También me complace anunciar que estamos trabajando un proyecto junto con la empresa Preciso para que en los próximos meses nuestras embajadas en China, Francia, Bélgica, Alemania, Austria y Suiza realicen actividades de difusión de esta publicación en sus versiones nada menos que locales, es decir, en chino, en francés y en alemán, con el objetivo de llegar a un público más amplio de potenciales nuevos compradores en dichos importantes mercados. Señoras y señores, el Perú es un país privilegiado por su biodiversidad excepcional, su riqueza en microclimas y su herencia cultural milenaria, los cuales nos permiten ofrecer productos únicos y altamente valorados en los mercados globales, como productos que además son la base de nuestra reconocida gastronomía. El Perú tiene la aspiración de consolidarse como una potencia agroexportadora. Según conversaciones informales que sostenemos luego del Consejo de Ministros, los ministros ahí presentes, con la ministra de Comercio Exterior y Turismo, con el propio ministro de Agricultura, que hoy día se disculpa, creo que ha tenido que viajar a provincia de inmediato, de improviso. Aspiramos, el Perú aspira, que muy pronto, el año 2035, tengamos una exportación agropecuaria, subrayo lo pecuario, que todavía no está en la mira, pero agropecuaria, de más de 50.000 millones de dólares. Estamos en 14.000, 12.000 millones de dólares, 50.000 millones de dólares. Y lo dice alguien que es profundamente conocedor del sector y que tiene en manos las decisiones de política que se requieren para hacer de esto lo que yo ya señalé, la vedette en realidad. No tenemos nada, todo lo contrario, apoyamos muchísimo la minería y otras actividades económicas en el país y exportadoras, pero la vedette, no cabe duda, para mí es la agroexportación. Somos conscientes al mismo tiempo que en el contexto internacional actual se generan complejidades, se generan incertidumbres. Observamos que las tendencias proteccionistas, las tensiones geopolíticas y los conflictos bélicos presentan serios desafíos, formidables, diría yo, desafíos al comercio internacional. El Perú no es ajeno a estos fenómenos preocupantes que impactan a nuestras cadenas productivas y exportadoras, así como a los planes de inversión de actores claves. Por ello, desde el sector de Relaciones Exteriores, habremos de continuar articulando acciones con otras entidades del sector público y socios del rubro privado, con el objeto de promover nuevas iniciativas que consoliden nuestra presencia en los mercados existentes y que impulsen el acceso a nuevos mercados internacionales. No es fácil, es desafiante abrir nuevos mercados, eso lo sabemos todos. Cuesta paciencia, dinero, hay muchísima incertidumbre. Pero el aguerrido espíritu del empresario peruano, estoy seguro que reconocerá el momento exacto, preciso, no antes ni después, para echarse a buscar nuevos mercados. Esto yo no tengo ninguna duda y por supuesto estamos acá, los sectores públicos, ¿no es cierto? Estamos acá para ayudar justamente a eso. Por eso es importante aprovechar al máximo, es algo que la señora ministra de Comercio seguramente va a dilucidar con mayor detalle. Hay que aprovechar al máximo los 22 TLCs que tenemos. Sabemos que hay muchas empresas que lo hacen, pero también hay muchos exportadores que por algún motivo, probablemente por falta de conocimiento, y para eso estamos nosotros a la orden para informar,
no se aprovecha al máximo todas las facilidades que estos TLCs nos otorgan. Es decir, exportan sí, pero muchas veces al margen del TLC, de las facilidades del TLC, y eso es algo que convendría más aprovechar las ventajas, las bondades del TLC. Habremos entonces de continuar promoviendo al Perú como un socio confiable en el extranjero, para el comercio, para los negocios, para la inversión, conscientes de que el comercio exterior, especialmente lo que respecta al sector agroexportador y agroindustrial, representa una fuente importante para el desarrollo nacional. El empleo, la lucha contra la pobreza, la continuidad de la senda del desarrollo de nuestro país y, por supuesto, para la sostenibilidad ambiental. Sin sostenibilidad ambiental no hay futuro, ni en la agroexportación y en términos generales en la vida en el planeta, eso lo sabemos claramente. Aunque a veces la humanidad no lo quiera, no sé si entender, creo que se lo entiende perfectamente, pero no lo pueda implementar como debería implementarse, por una serie de motivos. Pero definitivamente, si algo no es medioambientalmente sostenible, no hay futuro. Y eso lo sabemos perfectamente en un país como el nuestro, con múltiples, la mayoría de microclimas que tenemos y además un medio ambiente absolutamente frágil, como también lo conocemos. En ese marco, concretamente en meses pasados, he realizado varias visitas a Estados Unidos, a Alemania, a India, Reino Unido, a China, entre otros. Ocasiones en las que he podido sostener reuniones con autoridades y asociaciones empresariales con esa mira. Y bajo esa perspectiva, la Cancillería ha acompañado al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en las negociaciones lideradas por SENASA, mediante las cuales se han logrado nuevos accesos a mercados para un importante número de productos agrícolas. Al subrayar que el gobierno viene priorizando la inversión pública para potenciar la infraestructura productiva y sobre todo en el área del agro, la infraestructura productiva o productora de agua tan importante, y crear regiones de cultivo, debo entonces destacar el proyecto Chavimochic, tercera etapa, en cuya promoción internacional participó esta Cancillería, y que habrá de permitir, a partir del año 2026, la irrigación de nada menos que 160.000 nuevas hectáreas en los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, ampliando así considerablemente nuestra frontera agrícola. Ahí está el secreto de los 50.000 millones proyectados de exportaciones al año 2035, el manejo del agua. Asimismo, hemos acompañado a Proinversión en la difusión internacional de sus importantes proyectos en este ámbito. También el Perú está invirtiendo en modernizar y concesionar puertos, en construir carreteras para reducir costos en la cadena de logística y en contribuir a que empresarios de la pequeña, mediana y también de la gran industria puedan participar en forma inclusiva en la producción y la exportación con seguridad, con agilidad y con competitividad. Señoras y señores, no quiero aburrirlas más, simplemente quiero concluir valorando vuestra participación en este espacio de diálogo que hemos convocado con el fin de presentar esta nueva edición del Fresh Report 2025. Y esperamos que los aportes y las presentaciones que realizarán nuestros distinguidos oradores, entre ellos la señora Ministra de Comercio Exterior y Turismo, el representante del Ministerio y del Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, a quienes agradezco su presencia, nos permitan reflexionar sobre los retos y oportunidades que existen para las agroexportaciones peruanas, un motor tan importante para el desarrollo sostenible e inclusivo de nuestro país. Yo les agradezco por estar presentes en esta mañana. Muchas gracias. Palabras de la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, señora Desilú León Chempén. Muy buenos días.
Señor embajador Hermel Schaller, ministro de Relaciones Exteriores, querido Elmer, muchas gracias por acogernos en esta tu casa. Si algo se ha caracterizado el Perú es que durante muchos años hemos tenido cancilleres de la República excelentes, pero yo creo que con Elmer estamos dando un ejemplo importantísimo. Tu trabajo, tus ganas de sacar adelante el país, la forma en la que estás liderando las políticas exteriores, realmente no nos hacen más que como colegas felicitar la labor tuya, personal y del equipo de la Cancillería. El equipo de la Cancillería y el equipo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo venimos trabajando muy de la mano y realmente sentimos ese apoyo y sentimos tu liderazgo, Elmer. Muchas gracias. Señor Luis Armando Llanos, jefe de Agromercado, se encuentra aquí en representación del ministro Manero. Señor Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP. A los señores embajadores, miembros del cuerpo diplomático, a todos los participantes del sector público que se encuentran el día de hoy, a los representantes de los gremios del sector privado y a los empresarios del sector agroexportador. Muchas gracias por estar aquí. Es un placer para mí dirigirme esta mañana a cada uno de ustedes en esta ceremonia de lanzamiento del catálogo de agroexportaciones Fresh Report 2025. Una publicación que refleja el notable avance de la agroexportación peruana y reafirma nuestro compromiso con una oferta agrícola sostenible, diversificada y de calidad mundial. Este informe no solamente nos ofrece un análisis detallado de los 12 principales productos de nuestra canasta exportadora, entre ellos los arándanos, las uvas, las paltas, el cacao, el café, los espárragos, que representan el 74% del valor exportado en el sector, sino que también constituye una carta de presentación del Perú al mundo, como señaló el canciller hace un momento. Él en sus viajes, en sus visitas oficiales, lleva el catálogo y lo entrega. Y así para cada uno de nosotros es una guía, un referente que nos permite seguir posicionando al Perú en cada una de nuestras visitas fuera del país. Pone en evidencia nuestra diversidad geográfica, la riqueza de nuestros suelos y el esfuerzo de miles de productores y exportadores en todo el país. Debo destacar que en el 2024 el sector agropecuario alcanzó exportaciones récord al superar los 12.700 millones de dólares, llegando a 144 mercados internacionales, impulsados obviamente por productos clave de nuestra canasta exportadora como el cacao, el café, las paltas, los cítricos que crecieron mucho y los arándanos. Vale la pena subrayar que los arándanos marcaron un hito histórico al superar los 2.200 millones de dólares, consolidándose como el primer producto agroexportador del Perú. Lo dije en mi visita a la India. El día anterior a mi presentación, uno de los postres que nos habían ofrecido en una comida tenía arándanos, pero yo estaba segura que no eran del Perú. La calidad de esos arándanos no eran la que nosotros exportamos. Y yo le dije al ministro de Comercio, el TLC con India es importante, nos va a permitir llegar mejores arándanos acá. Y van a poder disfrutar de la deliciosa comida india, pero con productos peruanos como nuestro arándano. Este principal recurso exportador del Perú está ubicándose como el cuarto producto de exportación nacional, superando a productos tradicionales como el hierro, la harina de pescado, el molibdeno y el gas natural. En lo que va de este 2025, entre enero y mayo, nuestras agroexportaciones continúan mostrando un notable crecimiento y un comportamiento dinámico, con un crecimiento del 24% respecto al mismo periodo del año anterior, bordeando los 4.000 millones de dólares. Ayer conversábamos con el ministro de Economía en un momento de las
pausas que hay en el Consejo, por otras actividades que se programan también, como el lanzamiento de la beca TEC ayer, y decíamos, es increíble cómo va el crecimiento de las exportaciones en el país. Si el año pasado hemos superado los 74.664 millones y en la velocidad que vamos este año, largamente podríamos estar superando esa cifra conservadora que lanzamos de 78.000, 80.000 millones de dólares. Y eso nos permitiría un crecimiento mucho más allá de lo esperado. Pero tenemos que seguir trabajando juntos, políticas públicas y sector privado, para que esto continúe en crecimiento. Este desempeño, este crecimiento responde, entre otros factores, al buen comportamiento de productos como el cacao, las mandarinas, los mangos y las uvas. Justamente mencionaba el canciller anteriormente el trabajo que se hace de la mano con SENASA y efectivamente estos espacios de articulación con nuestro organismo regulador en materia sanitaria es importantísimo. El año pasado hemos logrado el reingreso de las uvas frescas, el ingreso de las uvas frescas a Japón y este año el reingreso de las uvas a Ecuador. O sea, son acciones que tenemos que seguir impulsando juntos y es necesario trabajar en forma articulada. Para sostener este dinamismo y proyectar nuestras agroexportaciones a nuevos destinos, el MINCETUR ha intensificado sus esfuerzos de negociación internacional. A la fecha avanzamos en acuerdos comerciales con Indonesia, India y El Salvador, países que representan en conjunto más de 1.000 millones de potenciales consumidores para seguir posicionando la oferta peruana. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tiene un equipo negociador muy sólido, muy importante. Lo que necesitamos no es cambiar la forma, es darle sentido de urgencia a cada negociación. Y eso es lo que venimos haciendo un seguimiento muy pormenorizado de cada una de las reuniones, de la agenda de las nuevas reuniones de negociación, y ahí también mi agradecimiento a la Cancillería porque en todos los viajes que he tenido fuera hemos trabajado de la mano con el consejero comercial y el embajador de la Cancillería, y es súper importante este binomio porque cada uno en el marco de sus competencias ayuda a sacar adelante esas negociaciones y realmente yo estoy muy agradecida porque cuando nosotros insistimos con un gobierno para agendar las citas de negociación, insiste el equipo del ministerio e insiste el embajador a través de sus relaciones diplomáticas. ¿Y qué es lo que se nota? Un país interesado en concluir una negociación. No se notan espacios aislados, no, es un país, un gobierno el que quiere llevar adelante una negociación y eso es sumamente importante. Estamos trabajando con países que están del otro lado del mundo, entonces a veces las comunicaciones con los embajadores son a medianoche o en la madrugada, que son las horas hábiles allá, pero realmente lo agradecemos. Y también cuando tenemos acá una dificultad o hemos terminado de fijar una fecha, pero queremos saber si es que la podemos adelantar, también el embajador nos contesta ya cuando allá es medianoche o madrugada. Y realmente yo creo que eso es importante porque el venir trabajando juntos, el sentarnos permanentemente con el sector privado a escuchar cuáles son sus necesidades. Las reuniones que tenemos con los gremios son importantes porque las políticas públicas no se dictan desde el escritorio en este gobierno, sino que se dictan escuchando al actor, al involucrado, al directamente interesado. Además, el inicio de operaciones del puerto de Chancay ha marcado un antes y un después para el comercio exterior peruano. Entre noviembre del 2024 y mayo de este año, el 42% de los productos exportados por este terminal portuario fueron productos agropecuarios, destacando la palta, el arándano, el mango, la uva, la mandarina y la fresa, las cuales llegan desde La Libertad, Lima, Ica, Lambayeque y Piura con destino a China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, entre otros, beneficiándose con envíos que ahora toman cerca de 20 días, reduciendo, nosotros habíamos planteado entre 10 a 12 días, más o menos esperaba de reducción de tiempos y en algunos casos estamos reduciendo a la mitad los tiempos logísticos que tomaba transportar normalmente estos productos. Y esto mejora significativamente nuestra competitividad. Todo esto
ha sido posible gracias al trabajo articulado, y nuevamente lo repito, entre el sector público y privado. Desde el MINCETUR y PROMPERÚ reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de las capacidades empresariales, la promoción de la marca Perú y sus marcas sectoriales y la participación en ferias y misiones comerciales en los principales mercados del mundo, en permanente coordinación con los demás sectores para fortalecer su competitividad, creando un entorno favorable para las inversiones y un crecimiento sostenido. Una de las últimas, digamos, estrategias que acabamos de implementar es, a raíz de esta reconfiguración geopolítico-comercial del mundo, hemos pedido al Viceministerio de Comercio Exterior que realice sesiones de capacitación a nuestros exportadores para refrescar o dar un proceso de inducción para apertura de nuevos mercados. Muchos de nuestros medianos y pequeños exportadores han sido constituidos en base a un modelo de exportación, es decir, exportan sus productos a un solo país. Pero ¿qué sucede? Existen más mercados. Como señala el canciller, tenemos 23 acuerdos de libre comercio en vigencia. Estamos por entrar ya, en estos próximos días entra en vigencia el nuevo tratado, la optimización del tratado del TLC con China y también el TLC con Hong Kong, que fue suscrito durante la PEC. Entonces, entran en vigencia y también tenemos esos nuevos tratados. Necesitamos que nuestros exportadores sepan cuáles son los beneficios. Ok, yo de repente estoy en una zona de confort y me conviene seguir exportando, pero ¿qué pasa con aquellos que exportaban a un país que ahorita las condiciones no son las mismas o que estamos en proceso de cambio? Existen otras posibilidades, pero se necesita ese acompañamiento, ese proceso permanente de articulación. Hoy el Fresh Report 2025 se convierte en una herramienta clave para visibilizar nuestras fortalezas, comprender las tendencias del mercado y continuar posicionando al Perú como un proveedor confiable de alimentos frescos, saludables y sostenibles. La presencia de cada uno de ustedes, autoridades, diplomáticos, empresarios, medios y aliados estratégicos, es una muestra del compromiso compartido que necesitamos para seguir haciendo del agro una fuente de desarrollo, inclusión y orgullo nacional. Muchísimas gracias. Palabras del jefe de Agromercado, señor Luis Llanos Cabanillas. Muy buenos días con todos. Excelentísimo señor canciller, embajador Elmer Schaller, señora ministra de Comercio Exterior y Turismo de Silú León, señor presidente de AGAP, amigo Gabriel, señor director general de Preciso, Luis Corbera, señor Jorge Raffo Carvajal, viceministro encargado de Relaciones Exteriores, señores representantes del grupo diplomático, cámaras de comercio, gremios empresariales, autoridades del sector público, distinguidos invitados. Muy buenos días con todos. Permítanme, en primer lugar, extender un cordial y respetuoso saludo a cada uno de ustedes. Su presencia en esta ceremonia es testimonio del interés y compromiso compartido con el desarrollo de nuestro sector agrario y agroexportador que tanto queremos. Hoy celebramos la presentación del Fresh Report 2025, una herramienta que, más allá de su valor informativo, representa un auténtico puente entre el Perú y el mundo. Sirva este momento para reconocer la importancia de esta publicación, que desde el año 2017 viene consolidándose como un insumo clave para la promoción de nuestra oferta exportadora peruana. Este catálogo reúne información estratégica sobre nuestras principales frutas, hortalizas, granos, sobre mercados destino, volúmenes exportados, certificaciones y estacionalidad. Nosotros como Ministerio de Agricultura vemos con mucho entusiasmo y también lo vemos como una tarea pendiente que de estas 12 principales exportaciones, productos exportables, 6 son productos que involucran al pequeño y mediano agricultor. Aquí tenemos el café, el cacao, la quinoa, la palta, que se nutre del pequeño productor, la exportación del mango y un poco también la uva de mesa, porque el Ministerio atiende a productores de uva de mesa en el sur del Perú. Todavía el arándano,
no es un cultivo trabajado por el pequeño agricultor, por la necesidad de inversión que esto requiere, pero como Ministerio de Agricultura estamos buscando apoyar a productores que ya los hay, organizados pequeños que están comenzando a incursionar en el arándano. Pero sobre todo este documento da visibilidad al trabajo silencioso y perseverante de miles de productores agropecuarios, muchos de ellos de la agricultura familiar, a la que hice mención hace un momento, que con esfuerzo diario hacen posible que nuestros alimentos lleguen a los mercados más exigentes del planeta. Lo que no siempre se visibiliza, lo que no siempre se valora y no siempre se promueve, por eso agradecemos a Fresh Fruit Perú, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la consultora Preciso por su rigurosidad y visión al elaborar este valioso documento, que hoy se convierte en una carta de presentación del Perú agroexportador ante el mundo. Cada dato aquí contenido cuenta una historia de esfuerzo, de resiliencia e innovación, y también nos recuerda que el futuro del agro peruano debe construirse sobre bases de sostenibilidad, equidad y competitividad. En esa dirección, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a quien represento hoy, y en particular desde Agromercado, la entidad que tengo el orgullo de liderar y que es orgullosa heredera del legado de Sierra Exportadora, se seguirán impulsando políticas que fortalezcan las capacidades de nuestros productores, que promuevan la asociatividad y generen mejores condiciones para competir con calidad y responsabilidad. Estamos seguros que este nuevo Fresh Report contribuirá a seguir abriendo puertas, generando oportunidades y posicionando al Perú como un actor confiable y relevante en la seguridad alimentaria global. Muchas gracias. Seguidamente se procede a la fotografía de estilo. A continuación, el director general de Preciso, señor Luis Corbera Gálvez, presentará la publicación Fresh Report 2025. Antes que nada quisiera agradecer a la gentil invitación que nos ha hecho el ministro Schaller, que ya lamentablemente se tuvo que retirar. Quisiera también agradecer la presencia de la ministra de Comercio Exterior, de Silvia León. Muchas gracias por estar aquí. Y de Luis Llanos, de Agromercado, que está por hoy reemplazando al ministro de Agricultura. Muchas gracias también por su presencia, a los diferentes viceministros, a los embajadores, a los diferentes empresarios que están aquí. Y nada, yo quería empezar con una pequeña anécdota. Sé que muchos no deben conocernos. Preciso es una agencia de contenidos, nos especializamos en generar justamente información, material, cosa que pudiera servir para tanto el sector público como el sector privado. Y en el 2016, recuerdo, estábamos encargándonos de los contenidos de la CADE, muchos de ustedes deben conocer la CADE, y en aquel momento la CADE se estaba enfocando en qué cosas deberíamos implementar para el futuro del sector privado. Y estábamos, en especial yo, me estaba encargando de los temas de infraestructura, estaba viendo todos los temas de saneamiento, de infraestructura portuaria, infraestructura aeroportuaria, terrestre, etcétera. Y mientras esperábamos para iniciar la presentación, Ricardo Briceño, que algunos deben conocer, que es un empresario agrícola, llegó con unas pequeñas bandejas de fruta y nos ofreció uvas y otro producto que muchos no conocíamos, ¿no? Unos pequeños productos morados, que muchos preguntábamos qué cosa es eso, ¿no? Estamos hablando del 2016. Y él nos dijo, esto es el futuro del Perú, en esto vamos a ser líderes y nos vamos a volver seguramente, debería ser el producto bandera del Perú. La mayoría lo dudó, la mayoría decía, pero esto, incluso lo probaron, a algunos no les gustó, era su primera experiencia con el producto, y resultó que sí, que efectivamente ese producto que se llamaba arándano iba a ser luego el futuro del Perú. Pero yo me di cuenta de algo ese día, me di cuenta que no conocía mucho de agricultura. Y como nosotros somos especialistas en generar información, llegamos a la oficina y dijimos, tratemos de entender qué está pasando en este sector porque no hay mucha información. Y ese mismo año nos juntamos con Gabriel Amaro, de AGAP, para conocer un poco si podíamos hacer cosas con él. Nos juntamos con PROMPERÚ, y felizmente tuvimos una acogida muy grande en Cancillería, quienes nos motivaron a desarrollar algún tipo de información y generamos el primer Fresh Report, que es el Fresh Report del 2017.
Y desde ahí hemos venido publicando, gracias a ellos, a nuestros 3 socios, hemos venido publicando año a año constantemente información sobre el sector. Cada vez vamos generando otras cosas adicionales, pero este momento es exclusivamente para el report. El report empezó básicamente con 10 productos, porque no había muchos más tampoco en aquel momento, no había grandes productos de exportación. Y si mal no recuerdo yo, el producto más grande exportaba alrededor de 700 millones por aquel momento. No se nos ocurría que alguien iba a pasar los 1.000 millones, lo veíamos muy lejano. Y hoy día tenemos un Fresh Report que maneja 12 productos en su edición impresa, pero si ustedes ven acá hay un QR, pueden ingresar al QR y en el QR van a encontrar una edición con 25 productos. Y van a encontrar la versión en español, en inglés y muy próximamente en alemán, en francés y en chino. Lo van a tener disponible también. Incluye en esta edición incluye una entrevista a la ministra de Silú León, incluye las palabras del canciller y incluye también una pequeña presentación de nuestro amigo Gabriel Amaro. Y nada, yo había listado una presentación sobre lo que es el sector. Por temas de tiempo lo he recortado, vamos a hacer una presentación muy pequeña, luego los que quieran les vamos a poder dar acceso a la presentación final, pero no sé si podemos avanzar. Creo que yo tengo acá la lámina. Esto es un poco lo que ha venido pasando desde aquel momento, del de 2016, un poco en el que nos metimos nosotros, ¿no? Y fuimos un poco más atrás y estuvimos viendo, tenemos más o menos cada 8 años duplicamos el tamaño de la agroexportación peruana. Es un número sorprendente y es curioso que se den en esos ciclos, ¿no? Si ustedes ven, empezamos en el 2001 con aproximadamente 613 millones. ¿Y por qué pongo el 2001? Porque ese año surge algo importantísimo. Ese año surge la ley agraria. Y en realidad es la ley agraria, por más que muchos de nosotros hoy día no podamos lograr que se implemente, fue gracias a eso que empieza a despegar las agroexportaciones, que luego se complementan hacia el 2006 con la entrada en vigencia del TLC, con Estados Unidos, que nos da otro gran impulso, y luego una serie de tratados que nos siguen empujando un poquito más. Pero desde el 2008 en adelante venimos duplicando cada 8 años, y lo curioso de esto es que si ustedes ven hoy día los 3 principales productos, entre ellos 3 más exportan lo que se exportaba hace 8 años, el conjunto completo de productos de la canasta peruana. Y si fuéramos más atrás, que no lo hemos hecho por temas de dibujo, pero si ustedes ven los 3 productos del 2016, también exportaban básicamente lo mismo que 8 años atrás toda la cadena peruana. Otro cambio relevante es que nosotros empezamos exportando básicamente hortalizas, ¿no? Espárragos sobre todo, y hoy día tenemos una composición muy diferente. Empezamos con 9% de frutas, hoy ya tenemos 52% en la canasta de frutas, porque frutas es el futuro, es algo en donde tenemos muchas posibilidades de seguir creciendo, más que en las hortalizas. Otro dato que también lo dijo la ministra es que no solo hemos superado en pocos años, hasta el 2018 no había ningún producto que pasara de los 1.000 millones, superamos los 1.000 millones, no solo un producto, sino 3 productos, luego se sumó el café y el cacao, y hoy día el arándano nos sorprendió el año pasado superando ya la barrera de los 2.000 millones. ¿Y qué ha generado esto? Que si uno ve el top de 5 productos exportados del Perú, los 5 principales productos exportados del Perú, que siempre han sido mineros, hoy día hay 2 productos agrícolas dentro del top 5. O sea, estamos muy lejos, evidentemente, del cobre y del oro, pero el tercer producto ya es el arándano y el cuarto producto es la uva. Y la palta se ha quedado a un pasito nomás de superar al 5.º producto y entrar. Es posible que en pocos años, dentro del top 5, tengamos solo dos productos mineros, que son el cobre y el oro, y todos los demás sean productos agrícolas. Es un cambio radical que creo que la gente no es consciente de lo que está pasando con el agro, como bien lo había dicho tanto la ministra como el canciller, ¿no? ¿Qué ha generado todo esto? Ha generado que nosotros pasemos en el 2001 de ser un don nadie en el sector agroexportador, éramos el puesto 50, no existíamos, ¿no? Nos guste o no, éramos muy pequeños, a estar hoy día en el puesto 8. Y estamos en el puesto 8 desde hace 3 años, o sea, tampoco es que recién lo hayamos conseguido. Y más bien estamos un poco estancándonos en el puesto 8, estamos tratando de mejorar nuestras posiciones. Hemos estado siempre cerca del 7º, nosotros creemos que muy pronto vamos a pasar a Tailandia, pero ahí venimos luchando porque no es que solo el Perú venga creciendo, todos los demás países están creciendo y si ustedes ven hay tasas de crecimiento enormes. Ustedes pueden ver Chile, por más que nosotros hablamos de que Chile ha tenido problemas con una serie de productos, ha crecido en valor 24.3%,
Nuestros amigos de China han saltado 21%, pueden ver a México y otros. ¿Por qué? Porque básicamente han empezado a incorporar nuevos productos. México básicamente incorporó los berries, Chile tuvo el salto gracias a la cereza es la que le ha permitido superar los 4.000 millones, un número inimaginable hasta el año pasado en donde estaban en 2.400, han dado un salto muy, muy grande. Y nosotros también hemos dado un salto de casi 18% con 900 millones, gracias básicamente a los 3 productos que hemos mencionado inicialmente, que son el arándano, la palta y la uva. Esos son nuestros 3 caballitos de batalla. ¿Por qué se ha dado este crecimiento? Porque en realidad el mundo viene creciendo, ¿no? El crecimiento del mundo ha sido de más o menos 50% cada 8 años a nivel de consumo de solamente frutas frescas. Y nosotros crecemos al triple, nosotros crecemos 150% cada 8 años, ¿no? Entonces esto es el mundo el que nos ha facilitado, pero han sido las condiciones que tenemos nosotros, no solo climáticas, sino también de gente. O sea, el empresario peruano ha sido muy flexible. Si nosotros vemos, hasta hace 4 años, nosotros ocupábamos el 5º lugar en uva. Y en solo un año logramos superar a todos los demás y saltar al primer puesto. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta antes, es algo que han hecho los empresarios en realidad, que el mercado estaba demandando productos sin pepa. Y hicimos la transición antes que el resto. Fue una visión que tuvieron los empresarios, que era un riesgo, que la tomaron y que les dio efecto. Hoy ya estamos líderes y nos vamos alejando del resto de productores. Lo mismo ha pasado un poco con el arándano, hemos dominado el mercado y hoy día estamos migrando a nuevas variedades. Antes teníamos 2, hoy día estamos hablando ya de 8 variedades que tienen un porcentaje significativo. Entonces, esas habilidades que tenemos de ser flexibles, nos adaptamos, es eso lo que nos ha ayudado mucho a poder crecer. ¿Y qué es lo que nos permitiría esto? Nosotros hemos hecho nuestros cálculos y nosotros esperamos que para el 2032 logremos nuevamente duplicar, llegando a 23.000 millones. Agroexportación, el ministro Schaller ha hablado de agropecuario, ha metido el tema agropecuario, por eso es que las cifras son diferentes. Nosotros solo hablamos de temas de agroexportación y para el 2040 deberíamos estar llegando alrededor de 38.000 millones. El ministro de Agricultura ha hablado de 40.000 en su momento, más o menos coincidimos ahí, y estas son las expectativas que un poco tenemos para eso. Pero para eso necesitamos trabajar en varias cosas. Una de las cosas relevantes que necesitamos es desarrollo de nuevos productos, porque cada uno de estos ciclos que hemos tenido en donde hemos duplicado nuestro crecimiento se ha dado gracias a que hemos incorporado nuevos productos. Primero tuvimos al espárrago, luego tuvimos a la palta, luego al arándano. Nos toca ya montar un 4º producto hoy en día. Hablamos mucho de la cereza, hablamos mucho de la frambuesa, todavía están ahí en proceso. Ya deberían estar empezando a encaminarse si queremos que efectivamente tengamos un resultado como ese hacia el 2032 o hacia el 2040. Lo segundo es el nivel de concentración. Tenemos un nivel de concentración altísimo. Hoy día estamos al 70% de nuestras exportaciones van a 2 mercados, ¿no? Europa y Estados Unidos. Siempre hemos hablado de Asia, siempre hemos dicho Asia es nuestra gran posibilidad de crecimiento. Nunca se ha llegado a concretar, hay diferentes razones que luego las evaluaremos, vamos a tener un panel justo para discutir sobre eso terminado la presentación, pero eso es algo importante que hay que trabajar. Luego tenemos las obras de riego. Si queremos crecer necesitamos más producción y eso necesita más campos de cultivo. Hay más o menos 24.000 millones de dólares en infraestructura de obras de riego. Para que tengan una idea, la cartera de proyectos de inversión minera son 60.000 millones. Estamos hablando de casi la mitad de esa cartera de proyectos de inversión minera. Pero además de la cartera de proyectos de inversión minera, y no quiero entrar en una discusión con el ministro de Energía y Minas o el ministro de Economía, la mayoría de esos proyectos no están en posibilidad de salir en el corto plazo. Entonces, esa cartera no es tan realista como esta, que es un poco más práctica y que se podría implementar. Entonces, realmente es la agricultura el motor que nos podría llevar a seguir creciendo mucho más rápido que otros, ¿no? Hoy día la agricultura es el segundo principal aportante de divisas al país. Está muy cerca ya a la minería. Y lo otro que nos falta es el tema del marco regulatorio. En el marco regulatorio hay cosas como mejorar en temas de protocolos fitosanitarios, es una tarea de SENASA, acelerar estos procesos, son procesos que están tomando demasiado tiempo. Entiendo yo que en SENASA necesitan un poco más de presupuesto para poder incorporar gente y poder incorporar más procesos.
Tenemos todo el tema de importación de material genético, eso también cae en manos de SENASA, sobre todo para la frambuesa y cereza, si queremos hacerla en grandes cultivos y no solo en cultivos pequeños, necesitamos adaptarla a las condiciones de las grandes irrigaciones que tenemos y ninguna de las variantes que tenemos hoy en día han pegado ahí correctamente, ¿no? La Heritage, que es la que más estamos impulsando, no está saliendo ni en los volúmenes ni en la calidad que quisiéramos. Necesitamos empezar a traer material genético, tal vez de Estados Unidos y Chile. Necesitamos esas facilidades para poder incorporarlo, ¿no? Y un poco más de impulso en lo que es investigación y desarrollo, ¿no? Necesitamos trabajar mucho más el packaging, necesitamos trabajar mucho más la conservación, que si queremos llegar a mercados como hablábamos hace un rato, Oriente Medio, nos guste o no, necesitamos mejorar la conservación para que llegue en mejores condiciones, porque necesitamos que llegue el producto fresco, ¿no? Y evidentemente acá solo he puesto cosas que podemos manejar nosotros, porque hay cosas que no podemos manejar nosotros. O sea, hablábamos de temas políticos, hablamos de temas proteccionistas, eso no está en poder nuestro, ¿no? Anoche se impusieron aranceles al cobre y se impusieron aranceles a Brasil. En la práctica nos beneficia el hecho de que se hayan puesto aranceles a Brasil por el tema del café, pero tampoco sabemos cuándo nos podría tocar a nosotros, ¿no? Ahí hay que hilar fino desde Cancillería para ver cómo manejarnos correctamente en este mundo tan complejo que está hoy en día, ¿no? Y nada, yo los dejo ahí porque, como les digo, la presentación más larga la podemos ver, si quieren la pueden descargar, porque quisiera dar paso a la mesa en donde vamos a tener la oportunidad de conversar con algunos empresarios sobre esta problemática, ¿no? Muchas gracias por su tiempo. Nada, muchas gracias por estar aquí. En realidad esta es una segunda etapa que es un poco más de discusión técnica. La parte protocolar ya terminó. Y tengo acá 3 invitados. Gabriel Amaro, quien es presidente de AGAP y nos ha acompañado muy gentilmente desde la edición número 1 en este esfuerzo que tenemos por hablar del tema de agroexportaciones. Bienvenido, Gabriel. También nos acompaña Arturo Medina, quien es gerente general de Projas, que es el gremio en el cual se trabaja mucho con pequeños y medianos exportadores y me interesa mucho conocer esa visión que tiene él sobre ese negocio. Y también nos acompaña de Westfalia Diego Gómez, discúlpenme. Diego Gómez, quien está encargado de todo el tema del mercado asiático, que queremos ver qué tanto potencial realmente hay en Asia y qué tan fácil podría ser acceder a ese mercado. Nada, bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Quisiera empezar un poco, si ustedes vieron, teníamos una proyección de duplicar el tamaño de la agroexportación cada 8 años. Eso quiere decir que el 2032 y el 2040 deberíamos más o menos llegar a los 40.000 millones. Es un reto grande, es un reto difícil, no es tan sencillo, no se va a dar de manera natural. Y lo que yo quería era un poco empezar entendiendo cómo lo podríamos llegar a lograr en la medida en que necesitamos nuevos productos. Los productos que tenemos no van a alcanzar para llegar a esos 24.000 millones en el 2032. Por más que querramos, el arándano tiene un techo, que más o menos esperamos que llegue a unos 3.000, 3.200 millones. Los productos que vienen atrás, como la palta y la uva, también tienen cierto techo. Esperamos que entre los 3 más o menos suben unos 7.000, 8.000 millones. Pero necesitamos un producto que nos aporte unos 4 o 4.500 millones. Normalmente lo que se viene discutiendo hoy día es que sería la cereza o la frambuesa o la suma de ambas. Y no sé, quería empezar con Gabriel, que nos cuente un poco qué visión tiene, qué productos son los que podríamos incorporar, qué tan realista en realidad es esta meta, o si hay otros productos que tal vez se están escapando. Gracias, Gabriel, por estar aquí. Muchas gracias, Lucho, y a todos los panelistas, Arturo, a los amigos de Westfalia, a todos los embajadas, funcionarios, empresarios que están con nosotros, presidente de gremios también. Estamos hablando de un sector económico que es cada vez más relevante para el país y que no solamente es relevante por el desarrollo, como hemos visto, de los números de exportaciones, sino por ese impacto económico y social que genera en la vida de millones de familias peruanas, ¿no? Es una gran pregunta. Yo recuerdo que con el ministro Arista
ministro de Economía Arista, el año pasado, él puso la meta no de 40 ni de 30 mil millones, sino de 50 mil millones. ¿Ya? Y hablaba solo del mercado asiático. Evidente, y creo que el plazo que ponía era corto, ¿ya? A ver, y lo pongo como digamos, una idea inicial. Yo no sé exactamente cuándo podríamos conseguir o los 30, 40 mil millones o los 50 mil millones de exportación. Lo cierto es que si no tenemos políticas públicas adecuadas dentro del país y una agilidad del sector público y privado que trabajen en conjunto para poder enfrentar todos los riesgos internos y externos que se presentan durante todos los años, digamos, va a ser imposible conseguir esas metas. Lo que hemos visto hasta ahora ha sido un conjunto de acciones públicas y privadas y políticas públicas adecuadas que en el tiempo se han ido desgastando, ¿ya? Y que tenemos que recuperar. Tú has mencionado la ley agraria, por ejemplo, que se derogó el 2020, ¿no? Pero no es la única acción, has mencionado varias acciones. Dentro de todas esas acciones y dentro de todas esas variables que tenemos que trabajar en conjunto dentro del país para lograr ese objetivo, uno de ellos es definir qué tipo de productos tendríamos que incorporar a esta canasta agroexportadora, ¿no? Bien lo has dicho, uno de ellos puede ser la cereza, así como en su momento uno de los productos podía haber sido, pensábamos en esa época, el arándano, y hoy es toda una realidad. En su momento el espárrago, en su momento la paltajás también, ¿no? En su momento otros cultivos, más estábamos hace 25 años con la quinoa y productos tradicionales, ¿no? Pero no estábamos tan enfocados en lo que el mercado quería y los espacios de mercado que había. Hoy día ya conocemos esta ruta, conocemos qué debemos hacer y vamos explorando cada vez más no solamente qué requiere el mercado, sino qué posibilidades tenemos en el Perú. Ese ejemplo de la cereza es importante. Chile es el primer exportador. Lo ha hecho muy bien, así como ha hecho muy bien otros ejemplos de productos, pero no es fácil lograr lo que se ha logrado con el arándano o con la palta o con el espárrago o con el mango, por ejemplo, peruano, ¿no? Se requiere primero identificar qué variedades, se requiere identificar qué lugares se pueden desarrollar con la más alta productividad. Se requiere también una agilidad de parte de la autoridad sanitaria como el SENASA para poder abrir el poder importar material genético. Hoy día viene cereza, por ejemplo, de Chile, pero necesitamos material genético de Estados Unidos también, ¿no? Que todavía no podemos abrir y traer el material genético, y eso es urgente. Lo está trabajando el SENASA actualmente, ¿no? Pero es un producto que, si bien es cierto, tiene grandes posibilidades en el Perú y nosotros vemos que en zonas no tan en la costa, un poco más de altura, con otro tipo de condiciones, se pueden desarrollar muy bien, pero no es el único cultivo, ¿no? Y tampoco es la única forma de seguir creciendo. Lo ha demostrado la uva, por ejemplo, que la uva ha diversificado, pero en variedades. No ha dicho, ya hasta acá llegamos en uva y vamos a otro producto, no. Han desarrollado nuevas variedades que son las que piden los consumidores y los mercados. Es más expandido. Antes se pensaba que la uva no se podía desarrollar en Piura, por ejemplo. Hoy día en Piura es el segundo sector productor exportador de uva de mesa. Productos nuevos, un poco para redondear la idea, Lucho, tienes también el caqui. Nosotros hemos recibido en AGAP delegaciones de productores de algunos países donde están buscando alianzas con productores peruanos para complementar mercados, por ejemplo, en caqui, ¿no? Lo que pasa, Gabriel, con esos productos son productos más pequeños, ¿no? Sí. O sea, tenemos, Sí. efectivamente, tenemos la granada, que siempre se habló, Sí. que nunca dio el salto.
tenemos el caqui, tenemos los diferentes pimientos, pero son nichos, ¿no? Nos Sí. guste o no. Y nosotros para dar el salto necesitamos un producto de gran volumen, de gran valor. Yo ahí discrepo un poco. No podemos nosotros esperanzarnos en un producto. Es más, el desarrollo de la agricultura moderna ha diversificado. Hoy día tenemos muchos productos. Claro, tenemos productos líderes, evidentemente, ¿no? Pero no somos únicos en el mundo. Colombia está entrando en el mercado, Ecuador, si no ir más lejos, Brasil, Chile empezó, digamos, uno de los pioneros en esto, pero tenemos competencias muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, en Europa, todos los países africanos, ¿ya?, que están entrando con productos muy fuertes a Europa. México es un producto que tiene mercado al costado como Estados Unidos, muy fuerte, que tiene hoy día condiciones diferenciadas a las nuestras, ¿no? Y que tiene mucho de los cultivos. Uno piensa en México, solamente piensa como en palta. No, los berries han crecido enormemente. Tiene arándanos, tiene cítricos, tiene espárragos, tiene... Entonces, el kit del asunto, creo yo, parte de eso. Muchos de los temas los has identificado, pero no es solo un tema. Aquí hay una palabra que es la que tenemos que desarrollar, que es competitividad, ¿no? Yo creo que no hay que pensar solo en un producto, hay que pensar en varios productos. El Perú tiene muchas posibilidades, pero tenemos que trabajar en conjunto. Competitividad sea a través de política pública, que tiene que ver con regulación, que tiene que ver con infraestructura, pero que también tiene que tener elementos, por ejemplo, de abarcar y desarrollar nuevos mercados, que no solamente es abrir el mercado, sino desarrollarlo, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, la palta. Y Arturo ya no va a explicar el tema de la palta en detalle como Estados Unidos, por ejemplo. El mayor mercado lo tiene México. Hay mucho por desarrollar. Entonces son un conjunto de acciones. Productos, el Perú tiene todas las condiciones para desarrollar infinidad de productos. Yo solo quisiera acordarte un segundo para hacer una pregunta muy puntual. Lo que pasa es que, por ejemplo, tú siempre hablas de estos proyectos de irrigación que mencionamos hace un momento, que nos van a permitir duplicar el tamaño de la capacidad agroexportadora peruana. Si ya hoy día, con lo que tenemos, empezamos a enfrentar problemas de precio, ¿no? El arándano viene con precio a la baja, la palta ha sido superior año, muchos deben acordarse el año pasado del mango, no llega a ese extremo, pero más o menos lo que le pasó al mango ya le está pasando a la palta. La uva es el único que tal vez está en una situación un poco mejor, pero si tú duplicas las tierras, ¿qué le metes a esa tierra? Porque si le seguimos metiendo arándano, le seguimos metiendo palta, le seguimos metiendo uva, lo único que vamos a generar es que los márgenes se vayan al piso y no tengamos qué hacer. Sí, claro, evidentemente. 22, 23 proyectos de irrigación que le suman más o menos 1,5 millones de hectáreas, ¿no? No solamente hay que pensarlo, qué hacer, sino hay que correr, porque eso se va a dar en los siguientes 10 años, ¿no? Coincido contigo, no podemos poner los mismos productos, quizá podemos diversificar en algunos, con algunas variedades, pero justamente hay que abarcar con el potencial que tenemos todos los nichos de mercado que podamos. Pero tenemos que agregarle al sector agrario competitividad. ¿Qué es esto? Investigación y desarrollo, educación técnica, capacidad técnica, tecnología, mejorar toda la regulación, porque trabas hay un montón, recuperar un marco promotor como la ley agraria que se está discutiendo en el Congreso, ¿no? Entre muchas acciones. El trabajo es muy grande, la meta también es grande, pero el ritmo de crecimiento, el nivel y la competencia global nos exige trabajar mucho más de lo que se ha trabajado en los últimos 25 años. Arturo, yo quería aprovechar para preguntarte algo. Mencionó Gabriel que además de nuevos productos estamos entrando en nuevas variedades que son las que en realidad demanda el mercado. No es que entremos a variedades que nosotros inventemos, sino el mercado pasó a uva sin pepa y entramos a uva sin pepa. En la palta es de los pocos productos que seguimos siendo Hass, nada más. No hay otra variedad, ¿no? Es la única que, no sé si llamarle no innova, pero es la única en la que tenemos eso. Y que tiene otra peculiaridad además, es posiblemente de los productos
en los que participan más pequeños empresarios, ¿no? Y yo ahí tengo dos preguntas. Una, ¿por qué no se sigue innovando en nuevas variedades? Entiendo que en México se están innovando en algunas y está ganando un poco de mejora de precios. ¿Por qué nosotros no estamos haciéndolo? Y segundo, ¿cómo aprovechar esa integración con los pequeños agricultores? ¿Por qué? Porque la cereza y la frambuesa, si es que entraran hoy día, van a ser por pequeños agricultores, son para economías de ese tamaño, de esa escala, que ya lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Polonia, lo hemos visto en México. Entonces, cuéntanos un poquito cómo podemos abordar esos dos temas. Perfecto. Buenos días con todos. Luis, muchísimas gracias por la invitación. Solo para ponerlos en contexto, Perú es el segundo productor y exportador de palta Hass en el mundo, ¿no? En Perú tenemos más o menos unas 80.000 hectáreas de palta Hass, pero lo que hay que resaltar de esto es de que esas 80.000 hectáreas de palta Hass está en las manos de 28.000 empresas o pequeños agricultores. Entonces uno diría, caramba, 28.000, qué bárbaro. Pero hay una cosa muy importante aquí, señores. De esos 28.000, 21.000 productores tienen menos de 1 hectárea. 21.000 familias apostaron por este producto, ¿no? Entonces hay una responsabilidad, el impacto social de la palta es enorme, es enorme. Y ha sido promovida por los gobiernos regionales, hay entidades que apoyan mucho a estos agricultores. Yo lo tengo que decir porque últimamente he estado muy cercano a algunas entidades del gobierno y tengo que resaltar el trabajo que hace la gente de agromercado. De verdad, aprovecho a Lucho, francamente, me he tenido que comprometer un poco más por ciertas cosas. Los problemas a veces nos llevan a estas cosas, ¿no? A comprometerte, a investigar, y te das dando cuenta que entidades como agromercado, como el Ministerio de Agricultura, hacen muchas cosas, pero que lamentablemente nosotros no nos enteramos, y que yo, ahora que estoy metido en esto, me he enterado de muchas actividades. Pero el tema es de que nosotros estamos siempre promoviendo el crecimiento, los gobiernos regionales promueven el crecimiento para todos estos pequeños agricultores, pero no pensamos también que al lado tenemos a un Colombia que sigue sembrando, a una Guatemala que sigue sembrando, a Ecuador, a Chile, Brasil también está sembrando palta Hass. ¿Y por qué la palta Hass? Perdón, nuestro principal mercado es Europa, ¿no? Entonces, pero en Europa, la gente de Marruecos está sembrando muchísimo, algo hizo mención Gabriel, en Portugal, España, Sudáfrica, Kenia, o sea, todo esto, este ritmo que está ahí atrás y muchos países que siguen sembrando, lo único que están provocando, y les soy honesto, es una sobreoferta que este año ha impactado mucho en la producción peruana. Nosotros estimamos más o menos un crecimiento de un 30% en volumen de fruta exportable peruana al mundo. No es poca cosa. Ahora, obviamente, nos comparamos a un año del 24 en el cual tuvimos una caída de un 10% y por eso suena bastante, pero no es tanto así. Pero ahora en el mercado que nosotros somos en Europa, en la campaña que le corresponde de pico a Perú, que más o menos está entre los meses de mayo, junio, julio y agosto, el principal abastecedor de palta Hass es Perú. ¿Saben con cuánto? Casi el 80% de la palta que se mueve en Europa en esta ventana es peruana. Y nosotros competimos con nuestra propia fruta. Pero hay un gran reto, hay que sabernos ordenar. Yo quería comentar un poco la pregunta de Luis, y es muy complicado y muy complejo saber cuál va a ser la nueva fruta del futuro, ¿no? Porque así como han crecido muchas nuevas frutas aquí en el Perú, que no había mucha expectativa, como en su momento fue el arándano, la uva, la palta, los espárragos, que fueron los primeros, adivinar qué es lo que nos va a salvar y nos va a sacar de todo esto y todas esas hectáreas que hay por sembrar es muy complejo. Pero para eso creería yo que tiene que existir un Ministerio de Agricultura que tiene que hacer estudios de factibilidad,
ver si en esas zonas donde se quiere invertir esa fruta o esa hortaliza realmente funciona. Hay gente que apuesta y siembra, hay familias que invierten todo su capital esperando de que lo que vayan a sembrar los va a salvar, pero al final no resulta siendo eso. Entonces ahí también se necesita un estudio económico del consumo, pero todo el mundo está atrás de decir, ¿y ahora qué siembro? ¿Y ahora qué nos toca? ¿No? Pero también no solamente tenemos que ver qué es lo que le pasa al Perú, tenemos que ir a ver al frente qué es lo que están demandando. Hay que certificar nuestros productos. Hay que, por ejemplo, ahora Diego es un experto en lo que es Asia, ¿no? Ahora nos va a comentar el mercado asiático al cual todos creemos que es nuestra boya de salvataje y que creemos que Asia es el futuro. Señores, en el caso de la palta no lo es. Yo se los puedo asegurar. Ustedes saben que los asiáticos, una de las principales cosas que hace es sancochar sus frutas y verduras. ¿Alguien acá ha comido palta sancochada? Nadie. El hecho de cambiarle el chip, el hábito de consumo a toda esta gente es muy complejo y muy difícil. Y la única manera de poderlo hacer, y les digo, y la única manera es invirtiendo en promoción. Hay que enseñarle, hay que educarle a esta gente a consumir nuestros productos. En el caso de la palta es muy complejo, porque nosotros decimos, pero nosotros acá lo comemos en los maquis. No es así, en Asia no es así. Nosotros enfrentamos un reto muy grande en querer colocar nuestras frutas. El siguiente reto, ¿saben cuál es? Es cómo llegamos con nuestra fruta. Nosotros podemos sembrar miles de hectáreas, nuestras producciones pueden crecer a un ritmo de 10, 15%, pero ¿y yo cómo llego a la India? Un trayecto de 60 días, con suerte, 70 días, ¿no? ¿Cómo llega mi fruta? Hay que hacer muchos más estudios en poscosecha. Hay que pensar también en todas esas cosas. No todo es bonito. Yo les digo, no soy negativo. Todo lo contrario, las personas que me conocen saben que no lo soy, pero los números pintan perfectos. Pero atrás de eso, como yo les decía, hay en el Perú 21.000 familias que están concentradas entre Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca y el Cusco. Y si ustedes viesen, cuando nosotros lo vamos a visitar, yo he ido con Lucho a visitar a algunos de ellos, lo entusiasmados que son esta gente. No se pueden. Yo les voy a comentar una anécdota que me pasó en Limatambo. Hice una presentación porque nosotros tratamos de una u otra manera estar muy cercanos a estos pequeños agricultores. Y cuando termina uno una presentación, normalmente la gente se acerca y te comienzan a preguntar. Y un señor muy entusiasmado, me hacía preguntas y yo le digo al señor, ¿y usted cuántas hectáreas tiene? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Yo tengo 15 árboles. Y el señor se sentía como de los grandes, No quiero mencionar la empresa más top del Perú, pero empieza con M y dice que es Mission. Yo lo veía como que era un Mission, pero el tío tenía 15 árboles y era la persona más entusiasmada y él muy apasionado por el tema. Entonces hay un reto ahí. Es difícil adivinar, Luis, ya quisiésemos. Yo te aseguro de que si Gabriel tuviese una bolita mágica para decir, señores, ahora tenemos que apostar por el caqui, te lo va a decir y nos metemos con todo. Es muy complejo. Estamos hablando de una fruta. Arturo, yo te quisiera interrumpir ahí. Dos preguntas muy puntuales. Una, palta es el único producto que tenemos en Perú en el cual se invierte en una campaña, ¿no? Con el tema de Avocados from Perú, ¿no? A pesar de que somos en realidad el segundo productor global y va a ser imposible ganarle a México. A veces nos decimos estamos segundos, pero es un segundo muy lejano, siendo realistas. ¿Por qué no hacemos una campaña de otros productos donde tal vez tenemos más potencial? Quisiera que un poco me cuentes cómo él se dio con la campaña, pero por ejemplo, Chile tiene sus campañas con la manzana. Nosotros que somos líderes globales en los berries, en los blueberries, ¿por qué no existe una marca de blueberries y aprovechamos y nos posicionamos para diferenciarnos además? Porque nuestro blueberry, por ejemplo, en Estados Unidos
es el de mejor calidad, es el de mejor aceptación. Incluso hoy, para quienes no lo sepan, que antes entrábamos en contraestación, hoy día entramos también en estación y le ganamos al berry americano. O sea, la gente quiere el berry peruano, no quiere el berry estadounidense a pesar de que es su berry local, ¿no? ¿Crees que podría funcionar esta campaña? Y segundo, en la propia palta, tenemos varios valles interandinos que has incorporado dentro del acopio, pero hay otros que no están incorporados. Yo entiendo que es por un tema de infraestructura. Yo estuve en Moquegua, los moqueguanos también hicieron mucha inversión en poner árboles y nadie les iba a comprar porque decían que estaba demasiado lejos, ¿no? Entonces terminaron tirando la plantación y poniendo otra cosa. ¿Cómo logramos integrar más familias de otras zonas y que nos van a permitir tener una ventana más grande? Hoy día, para quienes no lo sepan, en Estados Unidos el punto en el que más consume palta es durante el Super Bowl, que es en enero, que es un mes en el que nosotros no sacamos palta. Y el consumo ahí es más o menos 200.000 toneladas solo en ese fin de semana, que esas 200.000 toneladas representan 40% de la exportación de todo el Perú. O sea, en un fin de semana de Estados Unidos se consume el 40% de toda la exportación peruana y nosotros no estamos ahí. ¿Es posible llegar a estar ahí? A ver, espero que no se me escape ninguna de las preguntas. Voy a tratar de... Pero me estás dando en lo que más me gusta, Lucho. A ver, yo les digo una cosa. Una de las cosas que yo soy una persona que ya tengo 24 años en el sector, ¿no? En Projas. Y yo espero alguna vez salir afuera y vender las frutas del Perú. Así. Las frutas del Perú, donde esté integrado campañas de promoción, los arándanos, las paltas, las uvas, el caqui, los cítricos y tal. Pero es que tenemos que invertir en promoción. Lo que casualmente estaba hablando Luis, yo les voy a explicar, voy a tratar de hacer un resumen de lo que representa hacer una campaña de promoción en el extranjero. Yo les comento, el gobierno americano, y aquí Gaspar no me va a poder decir que él no sabe, el gobierno americano por cada kilo de palta que entra a Estados Unidos nos saca 5 centavos de dólar. A todos los que exportamos paltas, miembros o no de alguna asociación y tal, ¿no? Entonces, eso fue creado más o menos el 2009-2010. Con ese dinero el gobierno americano, ¿por qué comienza a recaudarte este dinero? Porque dice, he encontrado una fruta que es muy saludable, es muy buena y yo tengo problemas con temas cardíacos, diabetes y tal. Entonces yo quiero que se levante el consumo en mi país de esta fruta que es la palta. Se creó el Hass Avocado Board, que es un paraguas de una asociación importante dentro de los Estados Unidos, y comenzó a recaudar. Y el encargo era, todo esto que tú recaes tienes que hacer promoción abierta para comenzar a levantar el consumo. Pero llegó un momento en que las exportaciones a Estados Unidos comenzaron a crecer y llegó México y le dijo, ¿sabes qué, USDA? Gracias por lo que estás haciendo, pero yo quiero vender México, ¿no? Entonces el gobierno americano le dijo, me parece buena tu iniciativa, perfecto. Yo te voy a devolver el 85% que yo te estoy quitando por cada kilo que entra, y el 15% se va a quedar para el Hass Avocado Board. Entonces ahí se comenzaron a crear esas asociaciones. Cuando Perú entra con su fruta el 2011, crea la Peruvian Avocado Commission. Ya en alguna oportunidad les presentaré todo lo que nosotros con Perú desarrollamos. A lo que voy, el crecimiento del consumo de palta en los primeros años, en Estados Unidos con esta inversión era 10% anual. El per cápita, estamos hablando de más de 300 millones de personas, señores. El crecimiento era brutal. Ahora ha bajado a 5, pero es un mercado que sigue creciendo su consumo. ¿Saben cuánto se invierte el año pasado? ¿Cuánto se ha invertido para levantar el consumo de la palta en Estados Unidos? Solo el año pasado, con esta recaudación, 60 millones de dólares. ¿Y qué ha hecho eso? Que levantes el consumo, que las exportaciones siguiesen allá. Nosotros este año estamos enviando un 65% más que el año pasado a Estados Unidos, a pesar de que nuestros amigos mexicanos están que no hay ningún mexicano, ¿no?
Ya. A pesar que nuestros amigos mexicanos están que lloran, están que dicen que Perú son los malos, que vendemos más barato, que es el otro, pero al final cuando nosotros llegamos a los mercados, y es lo que todos tenemos que buscar, señores, es diferenciarnos. Y la única manera de diferenciarnos en un mercado es vendiendo calidad. No hay otra, y respetando siempre todo lo que hacemos en esta gestión con los importadores. O sea, respetando lo que tú te has comprometido, calibres, calidad y el programa. Uno tiene que respetar sus programas, pero para involucrar a todos estos pequeños agricultores, la única forma, y eso lo tiene claro Lucho, es la asociatividad. Hay que capacitar a estos pequeños agricultores, hay que acercarse a estos pequeños agricultores y en algunos casos hasta hablar su propio idioma. Lucho no me va a dejar mentir, nosotros tenemos un problema grave que se llama cadmio, un problema que nos puede llegar, y se los digo, a que nos cierren el mercado europeo de la palta. El gobierno, y lo voy a comentar, Lucho sabe, hemos estado atrás de este tema. El año pasado nos rechazaron 6 contenedores, este año ya nos van rechazando 11. Hicimos un trabajo con el Ministerio de Agricultura, apoyados con Lucho, la gente del SENASA, la gente de Línea. Hemos logrado que el Ministerio de Agricultura asigne 25 millones de soles durante 5 años para ver la problemática del cadmio. ¿Y saben dónde se encuentra la mayor parte de cadmio en el Perú? En esos pequeños agricultores. Cuando nosotros sacamos un video, lo sacamos en español, y cuando lo llevamos, nosotros somos parte del Comité Técnico del Gobierno Regional de Ayacucho y participamos mucho para estar en contacto con los pequeños agricultores. ¿Saben lo que nos dijeron? Oye, el video está bonito, pero ¿lo puedes sacar en quechua? Entonces nosotros, ya, no hay ningún problema, lo subtitulamos. Está bien, pero lo puedes doblar porque hay mucha gente que no sabe leer ni escribir. Señores, ese es nuestro país. Nosotros, muchos estamos aquí, pero cuando tú tienes la oportunidad de acercarte a esta gente que apostó, pero que ha apostado todo y se las ha jugado por muchos frutos, de verdad ahí te das cuenta de que hay mucho por desarrollar todavía aquí. Arturo, ¿y hay algún valle que nos permita entrar en enero a Estados Unidos? Hay valles, no, ¿Cuál? ya entramos. Nosotros podemos producir palta en los meses desde diciembre, en la sierra. Claro, pero todavía no la integramos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, Luis? Es de que nosotros sí producimos y lamentablemente hay empresas que comienzan a cosechar temprano y ese es el problema. Que los primeros envíos de palta al mundo, y se los digo, al mundo, llegan muy verdes y nos la comienzan a rechazar. Y eso es un gran problema. Yo te cuento, el 23, ustedes saben quién es Walmart, ¿no? Walmart agarró y dijo, yo ya no quiero palta peruana. Yo quiero que la palta peruana comience a llegar a partir del 23% de materia seca. Sam's, 25%. Costco, yo quiero palta a partir del mes de agosto. Oye, pero yo tengo palta desde marzo de primera. No, mi experiencia ha sido mala. Entonces, es que es la única manera que nosotros los peruanos funcionamos. A la mala, de verdad. Entonces, los importadores se ponen duros y nos pasa también en Asia. De verdad que le estoy robando espacio a Diego y no quiero seguir. Entonces, pero señores, tenemos que ser respetuosos con los programas, tenemos que trabajar en calidad, tenemos que apoyar a los pequeños agricultores. Hay una entidad como Agromercado que yo de verdad agradezco el trabajo que hace, pero hay mucho por hacer, pero hay que ordenarnos, hay que crear asociaciones, cooperativas y que también, ¿sabes cuál es? Se crean las asociaciones, hay empresas importantes como Westfalia que se acercan a esas asociaciones, pero como a veces no tienen el apoyo del gobierno, muchas de estas asociaciones tampoco respetan el acuerdo. Porque primero los apoyan, les financian, le dan, llevan técnicos y todo, y al final cuando le dicen ya, vamos a cosechar, no, disculpe señor, vino otra persona y me ha ofrecido un centavito más y ya se llevó toda la fruta.
¿qué empresa seria va a querer ir a quererle comprar fruta a esta gente? Entonces hay que ordenarlos y hay que enseñarles a ser un poquito más respetuosos. Dale, Arturo, para avanzar con Diego, porque Gracias. estaba esperando bastante. Diego, hay dos cosas que he mencionado acá. Una es el tema de calidad. Yo recuerdo cuando finalmente abrimos Japón para algunos productos cítricos y si mal no recuerdo, palta, los primeros envíos fueron devueltos. Y incluso Japón pensó en, después, a pesar de que nos tardamos 8 años en abrir ese mercado, Japón pensó en quitarnos el acceso, ¿no? Simplemente por la prisa nuestra de poder meter lo que sea. Hay un tema de calidad que es relevante y hay otro que ha mencionado Gabriel, que es el producto correcto, ¿no? Nosotros tenemos una canasta, pero no necesariamente la canasta que tenemos es la que quieren comprar en Asia. ¿Cómo hacemos ese match, ¿no? Tú que estás allá en Asia, tú que además eres experto en varios productos, ¿qué es lo que demanda Asia? ¿Realmente los productos de nuestra canasta son los que demanda Asia o tenemos que crear unos nuevos? Y dos, ¿cómo podemos hacer llegar correctamente a ese mercado? No todos pueden llegar. Y ojo que quienes fallaron fueron empresas grandes, ¿eh? No estamos hablando de Correcto. pequeños como mencionabas tú. Los que fallaron en Japón fueron empresas muy conocidas y muy grandes. Bueno, gracias por la invitación. Con respecto al mercado asiático, y comenzando con Japón, es muy importante llegar con una buena calidad. Ya Arturo lo mencionó, la materia seca es imprescindible. Hoy por hoy hay supermercados como, por ejemplo, Costco Japón, entre otros retailers. Hay como un listado de 30, porque en Japón sucede una cosa, hay mucha concentración de retailers y tiendas por conveniencia, que cada vez se encuentran más interesadas en la palta. Hoy por hoy piden una materia seca mínima de 23%, caso contrario el producto será rechazado. Y eso es el gran dilema al cual nos enfrentamos como una empresa grande. Somos una el top 3 de exportadores más grandes de palta Hass hacia el mundo, incluyendo hacia Asia. Sin ir muy lejos, hoy por hoy en Japón la marca nuestra es la número 1 del Perú. Y bueno, gracias a esto es que puedo yo compartir con ustedes un poco de mi conocimiento con respecto al mercado japonés. Y bueno, vemos también a las empresas de la competencia, empresas también medianas a pequeñas que también han comenzado a exportar recientemente a Japón. Sin embargo, los japoneses tienen las herramientas para probar la materia seca al arribo de la fruta y se dan cuenta de que hay frutas que sí cumplen con el 23% a más. En este momento el nivel de materia seca debería estar en 25, 26%, que es el contenido de aceite que tiene la palta para darle un buen sabor y poder competir con México, que es el exportador más grande de palta en Japón. Y bueno, hay empresas que lamentablemente no cumplen con este formato y que envían paltas muy por debajo de lo solicitado y por ende termina esta fruta siendo rechazada, incluso muchas veces incinerada. Y con estas fallas hacen que el buen trabajo que el resto de exportadores peruanos se arruine un poco. Basta que un exportador no cumple con lo que solicita el cliente final para arruinar el nombre de Perú y no se arruina la marca. La marca con la que uno sale al mercado, ¿no? Lo mismo pasa en China, en la parte muy temprana. Bueno, en este momento el 95% de la palta que se vende en China corresponde al Perú. En la parte muy temprana de Perú, es decir, en febrero o marzo, en donde el exportador peruano de palta puede tomar o coger un precio muy, muy, muy bueno en China. Lamentablemente esta palta no cumple ni con el 21%, que es el mínimo que el protocolo fitosanitario manda, y desafortunadamente terminan arruinando la marca país. No, eso es un trabajo que ya venimos haciendo con Projas, con Senasa todos los años, de tratar de fortalecer esto, pero bueno, hay empresas también, las más serias son las que no salen en marzo porque no pueden, y terminamos saliendo en abril con una calidad aceptable para poder llegar como el retailer chino o el mercado mayorista chino solicita, para poder no afectar los precios, porque finalmente cuando hay mucha fruta en China, desafortunadamente los precios
tambalean. Este no es el mejor momento del mercado chino, te lo digo con mucha honestidad, y lamentablemente la fruta de mayor calidad, incluso cosmética, es la que sobresale. Y la fruta que cosméticamente no está muy buena, pero si la cortas en el mercado mayorista y ves una palta muy sabrosa, de igual manera califica como una palta pues que todos la solicitan, que no la quieren, ¿no? El consumidor chino seguía mucho de cómo luce la fruta. Y sí, perdón. No, termina. Y para concluir, porque me podría explayar un montón, pero estamos contra la hora, también sería bueno promover por ejemplo, la maduración de la palta. Por ejemplo, en China la palta la comen verde, y como pasó en Europa hace más de 10 años atrás, en algún momento, en los inicios de Europa, también la compraban verde y la maduraban en casa. Hoy por hoy hay enormes cámaras de maduración que hacen el trabajo de trabajar la palta y venderla lista para consumir. En China también lo que falta es educación. Tenemos que, como Perú, educar al consumidor final qué cosa es la palta, qué beneficios tiene. La palta es muy famosa en la parte este de China, en Shanghái, en Guangzhou, en Pekín. Sin embargo, hay todo un territorio enorme, muy vasto por explorar en el oeste de China, en donde un chino promedio no sabe qué cosa es una palta. Incluso si la ve y le cuentan que es una fruta, la puede tratar de comer como una manzana, y lo cual no funciona así. Y bueno, los chinos hace 2 años innovaron con la palta peruana porque llegó un volumen muy agresivo, como está por repetirse este año, e innovaron con jugos de palta, con leche, con yogur, con frutos secos. Una cosa muy interesante. A nosotros nos podría parecer un poco extraño consumir la palta en un batido con azúcar. Sin embargo, ellos en verano, justo en este momento, es donde más solicitan este producto, y es lo que ayuda a mover la palta. Si no fuera por este producto, hace 2 años hubiese sido un desastre. Pero entonces, ¿es realmente Asia un mercado que nos va a permitir diversificar? Te lo digo porque, a ver, Arturo mencionaba que en los meses pico tenemos 80% de participación en ese mercado que es el principal, que es Europa, nosotros. En arándano tenemos, a veces llegamos al 90 y pico % sí, en temporada alta en el mercado estadounidense nosotros, o sea, nosotros compitiendo con nosotros mismos. ¿Hay posibilidad real de que podamos diversificar, sacar un poco de ese producto y mandarlo hacia Asia? ¿Realmente hay espacio ahí? Sí, lo que también tendría que suceder es diversificar, encontrar algunas variedades opcionales a la Hass que nos ayuden a complementar una ventana que todavía Perú tiene desabastecida en algún mercado. Por ejemplo, en China, luego de que Perú termina la temporada Hass, hay una ventana muy vacía en donde China se interesa por la palta chilena, la cual tiene un precio más elevado que el peruano. Es otro tipo de negociación, pero sería fantástico poder alargar más la temporada peruana y también comenzar mucho más temprano. Es decir, actualmente comenzamos en diciembre o enero, sería fantástico comenzar unos 2 meses antes para poder abastecer ventanas que aún no podemos llegar por materia seca o porque simplemente no hay fruta. Todos hemos hablado un poco de que hay sobreproducción en algunos productos. Hasta ahora siempre nos hemos enfocado en el producto fresco, ¿no?, que es el que más margen nos da. ¿Hay espacio ya o es momento ya de trabajar en los procesados? No sé, Gabriel, tal vez, o alguno de ustedes. Sí, te puedo compartir un poco la experiencia de Westfalia. En este momento estamos trabajando en exportar palta congelada, puré de palta en guacamole y próximamente aceite de palta. Es un proyecto que requiere tiempo del Perú, sin embargo ya tenemos experiencia con oficinas hermanas a Westfalia que están para que los que no saben, Westfalia es una empresa sudafricana. De Sudáfrica tienen mucha experiencia con el aceite y con productos de valor agregado de la palta. Pero sí, definitivamente es otro tipo de comprador. Es más enfocado al canal Horeca, a hoteles, restaurantes, cadenas de cafés. Los que compran productos frescos no van a comprar el producto de valor agregado, es otro tipo de nicho. Pero sí, es un producto muy solicitado, pero que no muchas empresas pueden lograr mandar. Me refiero a Japón, a Corea principalmente,
En China, en noviembre del año pasado, recién se abrió digamos, el mercado para productos de valor agregado de palta. Es algo en lo que actualmente estamos trabajando porque es un mercado un poco desconocido para nosotros, no tenemos todavía los clientes, pero sí, yo creo que eso también nos puede ayudar a cubrir los espacios en los que nos cubrimos con el fresco. ¿Por qué? Porque los productos de valor agregado se pueden almacenar, tienen una vida, una vida útil de 2 años y, por ejemplo, si en octubre no podemos llegar con este producto congelado. Gracias. Antes de dar paso a las preguntas, solo quisiera, Gabriel, si nos pudieras indicar en qué etapa se encuentra el tema de la ley agraria, y que vienes impulsando bastante tiempo y que creo que tienes algunas buenas noticias. Sí, bueno, esta nueva ley agraria se ha trabajado por 5 años, desde que derogaron la ley anterior. No es una ley de AGAP, es una ley del sector productivo, se ha trabajado en el Congreso de la República y en el Gobierno también, con pequeña agricultura también. O sea, ha participado muchas regiones, muchas asociaciones de la pequeña agricultura y han aportado para poder tener un resultado como el que ya se aprobó en la Comisión Agraria el año pasado. Y este año se logró aprobar en primera votación por mayoría también la nueva ley agraria. Supuestamente ayer iba a tratarse en la comisión permanente, lamentablemente no la vieron. Quedan algunos días de comisión permanente, esperemos que se pueda ver la nueva ley agraria ahí a aprobar. Si no, tendríamos que esperar a la nueva legislatura a partir de agosto, digamos, ¿no? Ese es el estatus. Nosotros seguimos trabajando para que se pueda aprobar lo antes posible. Sería bueno que comentaras por qué es importante, porque sí, hay mucha gente que todavía no entiende su relevancia. Sí. Hay 3 elementos fundamentales de esta nueva ley, ¿no? O sea, tiene como 3 grandes objetivos. Uno de ellos es que se pueda ayudar a acelerar un proceso de incorporación de la pequeña agricultura a las cadenas modernas. Y tiene varios elementos, ¿no? Promueve, por ejemplo, lo que dijo Arturo, la asociatividad, que es fundamental, y modelos asociativos que funcionen. Tiene un nuevo modelo de financiamiento para la pequeña agricultura. Tiene formalización de tierras, por ejemplo. Tiene incentivos para que la pequeña agricultura de manera asociativa pueda unirse a empresas que ya tienen mercados o que ya están en la agricultura moderna, entre muchas otras ventajas, ¿no? El segundo elemento importante es que toda la industria, que dicho ese paso, en hectáreas es la menor cantidad, es alrededor del 5% de todo lo que se produce y se cosecha en el país, en hectáreas, pueda ser sostenible y competitiva, ¿no? Todos los países subsidian a su agricultura, dan una serie de ventajas, no tienen muchos de ellos los sobrecostos que tenemos nosotros, ya sea por la posición geográfica o por regulaciones o problemáticas internas que tengamos para la producción. Por eso se requiere también una ley promotora como esta, para darle esa sostenibilidad, competitividad y pueda seguir creciendo. Y el tercer gran elemento que tiene y objetivo que tiene esta ley es atraer inversión. Hablábamos de 1,5 millones de hectáreas adicionales para la agricultura a través del proyecto de irrigación, además de todas las áreas que se está impulsando la pequeña agricultura en los valles interandinos y en la Amazonía, pero para ese 1,5 millones de hectáreas necesitas inversión. Va a tener que haber inversión interna e inversión externa, y para atraerlos tienes que generar un marco adecuado para que pueda dar seguridad jurídica y para que pueda desarrollarse inversiones agrarias de largo plazo para atender ese mercado internacional, no solamente en frescos, que fue parte de tu pregunta, sino también en productos procesados, ¿no? que es la otra línea que tenemos que avanzar más rápido en el país, en el sector agrario. Gracias, Gabriel. Gracias, chicos. No sé, los invito, si alguien tiene alguna pregunta, les podemos alcanzar el micro y aprovechar que están acá nuestros invitados, porque ya estamos un poco contra el tiempo. Si no, les agradezco su tiempo. Hay un coffee break que nos está esperando. Gracias a todos, gracias a los invitados. Muchísimas gracias y espero verlos el próximo año. Gracias.